Neoimpresionista. Perfecto, entonces neoimpresionista. Este va a ser un grupo de artistas que van a ver en el impresionismo algunos defectos, ¿sí? Y ellos van a sumar ideas, entonces crean como un grupo aparte. Más o menos en los años 1884-85, ¿sí? Pero no va a durar mucho porque este como grupo lo gestionó Seurat, ¿sí? Y Seurat muere. ¿Cómo? No, nadie habló. Bueno. Seurat muere y entonces el grupo medio que se disgrega, pero es un periodo corto, ¿sí? Muy bien, ahí vamos. Entonces, como habíamos visto, se caracteriza por haber inventado una técnica, ¿sí? Que es con puntos y se llama puntillismo, ¿sí? O en francés, puntillismo. ¿Y por qué la diferenciamos? ¿Puntillismo o puntillismo? El puntillismo, no sé francés, así que no voy a caretear realmente. Bueno, entonces a la izquierda tenemos la pincelada, porque por más que sean puntos, se hacía con la puntita del pincel, no es que lo hacían con otro elemento, entonces también le llamamos pincelada. Entonces en el lado izquierdo tenemos al puntillismo y en el lado derecho tenemos la pincelada impresionista. ¿Sí? Ven las diferencias entre ambas, muy marcadas. ¿Sí? Y además va a haber una diferencia en el resultado final de la pintura. ¿Por qué? ¿No ven un poco rígida la de la izquierda? Sí, y sí. Por momentos se va a volver un poco rígida, ¿sí? Vamos a ir viendo. Acá, bueno, esta era una imagen con mucho movimiento también. Bueno, acá tenemos algunas obras de Seurat, ¿sí? O Seurat, quiero ampliar, ahí va. En particular, entonces, ellos quieren ir más allá del impresionismo y se van a basar mucho en fundamentos científicos para crear sus imágenes, ¿sí? ¿Qué significa? En ese momento va a haber varias gente pensando lo que son los colores, pensando la teoría del color y cómo un color se forma científicamente, entre esos Chevreul, ¿sí? Que ahora va a aparecer el nombre por ahí. Entonces ellos van a basar científicamente, ellos dicen, nosotros pintamos científicamente, ¿sí? Acá les puse una liñita de tiempo, donde vemos neoimpresionismo 1886, 85, 84 aproximado, hasta el 91, ¿sí? Que muere Seurat, como les había dicho. Después ven acá arriba esta parte en verde, ¿sí? Que es el post-impresionismo, y lo ven ahí a Van Gogh y al amigo Gauguin. Esto nosotros lo vamos a estudiar después, pero no por ser post, es después del neoimpresionismo, ¿sí? ¿Qué significa acá? Que coexisten estos dos movimientos, por así decirlos, o estilos, ¿sí? ¿Se entienden? O sea, que neoimpresionismo y postimpresionismo están coexistiendo. El neo muere antes, pero sigue, ¿sí? Y después acá abajo también coexiste otro momento, que es el simbolismo, ¿sí? Que lo veremos más adelante. Tenemos a, por ejemplo, Odilon Redon, es uno de los artistas más conocidos, ¿sí? Pero fíjense que cuando nosotros vemos un movimiento y el que sigue, no siempre es el que sigue, sino que estamos hablando de los separamos para organizarlos mejor, pero esto sucedió todo al mismo tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, 1884 aproximadamente lo instaura este hombre, ¿sí? Seurat, ¿sí? Después vamos a tener otro también muy conocido, Signac, y este no es tan conocido, ¿sí? Pero bueno, es parte también. Entonces, ¿qué diferencia va a tener con el impresionismo? Que el impresionismo le van a decir que es un movimiento un poco más romántico. En cambio, los neoimpresionistas, como se remiten tanto a la ciencia, ¿sí? A lo duro, a la investigación, va a dejar lo romántico de lado, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, Monet ve la puesta de sol y la tiene que pintar rápido y la puesta de sol? No, acá los neoimpresionistas van a volver al taller, ellos van a salir y tomar apuntes
pero después van a estar meses sobre una pintura, ¿sí? No tiene eso instantáneo que tenía el impresionismo. Bueno, Gevrel, este es el que estaba haciendo las investigaciones sobre el círculo cromático y teorías del color, y también Sutton, ¿sí? Y en 1839 va a salir una teoría de los complementarios que es con la que los neoimpresionistas van a trabajar, y ahora la vamos a ver en la pintura, ¿sí? Bueno, obviamente todos saben los colores primarios, tenemos amarillo, rojo y azul. Después tenemos los secundarios, los terciarios, y los complementarios, ¿sí? Son aquellos que están opuestos en el círculo cromático, ¿sí? Si yo, a ver, vamos a escribir, pero me imagino que ya todos más o menos lo saben, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¡ay, Dios! Por ejemplo, el azul, el opuesto del círculo cromático es el Naranja. Claro, entonces el azul y el naranja son complementarios, ¿sí? El rojo está opuesto con el verde, y el verde y el rojo son complementarios, y lo mismo el amarillo con el violeta, ¿sí? Obviamente acá tenemos todas las gamas en el medio, pero eso es lo básico. Entonces, seguimos, ¿sí? Entonces la teoría de los complementarios, hasta el momento, bueno, sí, había colores, qué sé yo, pero no se les llamaban colores complementarios. ¿Y qué va a pasar con los colores complementarios? Esto para la que quizá hizo pintura, lo recuerde, también este investigador, Gevrel, va a hablar de la ley de contrastes simultáneos. Y esto quizás es un poco como muy teórico, pero los neoimpresionistas pintaban pensando científicamente, ¿sí? Entonces, según la ley esta de contraste simultáneo, cuando hay un color, ¿sí? Por ejemplo, en el de violeta, ¿no? Voy a agrandarlo. Cuando hay un color con otro color al costado, siempre se dice que hay influencias entre ambos, ¿no? Pero que el color que está al costado va a pedirle siempre el complementario, ¿sí? Cuidado que de última que silencien. Sí, entonces, cuando nosotros observamos acá, voy a silenciar yo. Porque si no... Hay como... la cámara. A ver, ahí está. Bueno, entonces, la ley de contraste simultáneo habla que un color, cuando tiene a otro al lado, lo que va a tender es ópticamente aparecer su complementario, ¿sí? Bueno, en este caso, quizás no sea tan simple verlo, pero supónganse que nosotros tenemos, quiero moverme, ahí está, nosotros tenemos este rosa aparte, fíjense, este rosa acá parece más rojizo porque está al lado del verde, su complementario. Pero cuando está al lado del rojo, es el mismo, son los tres cuadraditos son del mismo color, ¿ven? Entonces acá nos damos cuenta que es re rosa, ¿sí? Pero acá tiende más al rojizo. Esa es un poco la idea del contraste simultáneo, ¿sí? Son leyes ópticas, en teoría, que lo que van a hacer los neoimpresionistas es usar en el hacer, no puedo achicar la imagen, en el hacer van a usar estas teorías. A ver, bueno, no quiere. Ahí está. Muy bien, ley de contraste simultáneo entonces. Bueno, entonces para esta cuestión científica de la mezcla óptica de los colores también van a usar, ¿qué significa mezcla óptica? Que si yo pongo un rojo, ¿sí? Con un azul al costado en los puntitos, de cerca, como nosotros vimos en la imagen, vamos a ver puntitos, como se ve acá al costado. Pero cuando nos alejamos del cuadro, muy lejos, supónganse 1 metro, ahí ya no se va a ver un puntito rojo y un puntito azul, sino que se van a mezclar y ahí se van a formar el violeta, ¿sí?
Ese es el principio básico del puntillismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, pero qué trabajo. Estoy pensando en lo que habrán tardado en hacer eso. Claro, por eso tardaban un montón también en pintarlo, sí. Entonces ven que acá está traducido, división de los tonos con sus distintos componentes, ¿sí? O sea, estos puntitos, y el ojo del espectador lo vuelve a formar ese color. Entonces, supónganse, ¿cómo se forma el verde? Azul y amarillo. Entonces, Ponen azul, amarillo. ponen azul y amarillo, puntitos, puntitos, de cerca son azul y amarillo, pero de lejos el ojo los mezcla y los vuelve verdes. ¿Sí? Ah, sí, sí. Por eso también hacían chiquitito el punto. Ustedes vieron que son cuadros quizás de 3 metros y el puntito es minúsculo, porque eso es para ver de lejos. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces, Seurat va a decir que el objetivo de él como artista era plantear la pintura como una ciencia en sí misma. ¿Sí? O sea que también nos alejamos de esto que eran los impresionistas, de captar el momento y todo eso que decíamos como más romántico. ¿Sí? Bueno, acá son todos conceptos que nos va a hablar Ceró, ¿sí? De lo que él considera un cuadro, que era como una pantalla, ¿sí? Sobre el que se proyectaba una imagen, que no era una pantalla que se proyectaba la imagen, sino que un campo de fuerzas para construir o constituir. ¿Sí? Esto ya es más, mucho más teórico, pero la realidad es que él quería que el cuadro sea un estímulo visual. ¿Sí? O sea que estas pinturas, si no tuvieran espectador, no existirían, ¿no? Para como todas las demás, pero en estas necesitamos que el espectador observe desde un determinado punto de vista, porque si no, no va a lograr lo que el pintor quiere. ¿Sí? Se escucha un ruidito. Sí, se escucha un ruido. Es como una... Sí, Una alarma. No, sí, se hace como una como... vibración. Yo creí que era yo, pero no, no. No, Tocando. se hace como una interferencia. Sí, Entonces acá tenemos la diferencia. Por un lado, ¿sí? Los impresionistas, ¿no? Tenían una pincelada más rápida, más fugaz, ¿sí? Incluso más intuitiva. Fíjense que acá pusimos instintiva también. Y en caso de los neoimpresionistas va a ser súper pensada la pintura. No van a tener ningún punto sin pensar, ¿sí? Recontra estudiada Sí. científicamente. Entonces va a ser mucho más meditada y bueno, constante significa que en realidad si nosotros miramos de cerca, todos los puntitos son iguales, de tamaño y demás. En cambio en una pintura impresionista posiblemente no sean todas las pinceladas iguales, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Las características del neoimpresionismo, el dibujo, ¿sí? Va a ser importante. ¿Qué significa el dibujo? Es importante. La línea es importante, ¿sí? El contorno. Vamos a observar que, por ejemplo, una figura humana va a tender a ser más geométrico, ¿sí? Voy a cerrar la ventana que entra un ruido de una moradora, no sé qué es eso. Ya vengo. mirá, enfrente están tocando, están con la música. No sé si será eso. Tum, tum, tum. Silencia si querés. No, pero yo tengo ruido, hay ruido acá afuera. Ah, está muy claro, bajito, pero yo lo oigo. No sé en la máquina si sale muy fuerte. Ahí está. No se No, escucha. pero mi cerebro se hace interferencia con mi cerebro. Claro. Bueno, Sí, claro, a mí también me fastidia. Te Pero justo, distrae. me distrae terriblemente. Bueno, entonces, otra cosa que van a hacer los neoimpresionistas es no van a formar el color en la paleta, ¿sí? O sea, dicen, hago verde, no lo forman en la paleta, sino que directamente el verde se hace poniendo un puntito amarillo, un puntito verde, digo azul. ¿Sí? Vuelta al estudio, ¿sí? Que significa que ya no van, ¿se acuerdan el plener que habíamos hablado de la clase pasada? Ya no van a realizar el plener, que es al aire libre.
Entonces vamos a ver algunas obras. Y los temas son los mismos de los impresionistas. Muy bien. Cero es este hombre, ¿sí? Muy bien. Él, como yo les había dicho también, creo que la primera clase, es que muchas veces vamos a encontrar que un artista, por ejemplo, como este que decimos, bueno, es neoimpresionista, pero tiene obra impresionista, ¿sí? El pasado, digamos, de Cero es impresionista. Entonces tienen que pensar que es como un camino que recorre el tipo hasta llegar a donde llega. En este caso, esta es una carbonilla, ¿sí? Y también fíjense que está trabajada de la misma forma, seguramente sobre una tela o un papel con mucho grano, que significa mucho grano, mucha textura, y con carbonilla. Esta también, obra impresionista, ¿sí? Seguimos, impresionista. Esta también, fíjense la pincelada, ¿sí? O sea, la forma más fácil de codificar si es o no impresionista es la pincelada, ¿sí? Claro. Bueno, acá lo que hacía Cero era también para sus pinturas muchos bocetos, ¿sí? Entonces este es uno de los bocetos de una pintura de la que les mostré primero hoy, que ahora vamos a volver a verla, ¿sí? Ah, no, es de esta, perdón, de los bañistas, ¿sí? Esta ya es obra neoimpresionista, ¿sí? Yo acá no tengo una imagen súper de esa calidad que veíamos, pero es con puntitos, ¿sí? Es puntillista, o sea, colocar el color uno al lado del otro. Sí. La temática son los bañistas, que es una temática muy usada en todo el impresionismo, ¿sí? Y fíjense las formas de las figuras humanas, ¿cómo son? Cerradas. Claro, bastante cerradas, exacto. Y esto se nota es el contorno. lo que le critican, exacto, mucho contorno, cerradas, un poco duras, rígidas. Sí, se despega de la imagen. Exacto, si nosotros decimos, bueno, lo quiero recortar, lo puedo recortar. ¿Sí? Esto es porque la técnica que ellos usaban, que es esta de un puntito al lado del otro, endurecía un montón la imagen. Claro, y ustedes piensan que estas pinturas estaban meses trabajándola uno arriba del otro, arriba del otro, arriba del otro, y perdía la frescura que quizás las pinturas más impresionistas, ¿sí? Pierde la frescura. Ya tenemos una tarde de domingo. También, esta es impresionista, la que hoy les mostré se ve que era un boceto porque se veía la juxtaposición de pinceladas, pero esta es puntito por puntito, miren acá, por ejemplo, en el árbol. Sí, se nota. Sí. Pero bueno, también, estas, como había dicho hoy Alicia, es verdad, son pinturas muy grandes, mide como 3 metros por 2, una cosa así, muy grandes, ¿sí? Y fíjense cómo... Inclusive, sí. Perdón, cuando ves algún documental o demás que lo exponen la pintura, los rayos X, están algunas figuras modificadas. Que eso lo hacían los pintores, porque miraban algo que no les gustaba y lo corregían. Exacto, sí, muchas veces lo cubren, hay cosas que directamente después no quedan en la pintura, sí. En este caso, para hacer esta pintura se sabe que Seurat hizo como 60 bocetos, ¿sí? 60 bocetos preparatorios, o sea, no la pintura final. Entonces también, cuando hay tanto espacio entre la idea original o el dibujo o la imagen original hasta la pintura final, se endurece también por eso, ¿sí? Ustedes piensen que mucho tiempo dedicado sobre algo también lo endurece. Y en este caso ven que tenemos acá como que estas personas que están en la sombra. Fíjense esta señora ahí muy derecha, parada. Y fíjense que tiene como un mono agarrado con correa. El perro no está agarrado con correa, el mono sí. Entonces, hay como unas incongruencias intencionales que quiere hacer Cero para como molestar al espectador, ¿sí?
Por ejemplo, acá hay una señora, a ver, está acá, del costadito está pescando, y está ahí muy acicalada, con un súper sombrero pescando, medio raro. Entonces, es como que él también quiso ahí meter algo, pero la realidad es que es mucha cuestión técnica en el impresionismo más que expresiva. Acá tenemos una ampliación que les puse. ¿Ven cómo está el tronco? Pero esta se ve abierta. No, pero para mí sigue, porque nos acercamos, pero siguen siendo figuras cerradas. Fíjate el contorno. Sí, se nota bien, pero es como que al estar cerca se nota menos la diferencia. Claro, sí. Cuando hablamos de figura abierta o figura cerrada, acá, miren, más cerca todavía, hablamos de que la forma se ve encerrada o desaparece. Por línea, claro, y la abierta desaparece, exacto. Sí, Fíjense, la los abierta puntitos desaparece. se ven perfectos, ¿sí? Qué cantidad. Este personaje es... Allá. Este personaje es... ¿Qué personaje es? Este personaje. ¿Cuál? Sí, la señora con con el paraguas. Acá. Va, sombrilla. La ven ahí en el medio. Es en el medio, Sí. y fíjense cómo de lejos, ¿sí?, Se ve distinto. se ve como medio gris. Sí. ¿Ustedes lo ven gris? Sí. ¿Acá? Sí. Se ve medio gris. Sí, Bueno, un poquito, cuando lo sí. vemos de cerca, si lo podemos ver de cerca, vemos que son puntitos naranjas y puntitos azules, y que eran complementarios. Claro. Ahí está la ley de contraste sí. complementario realizada físicamente, ¿sí? Qué raro. Miren, este es ahí lo que les pude conseguir de cerca. ¿Sí? Ven un puntito arriba del otro, pero son puntitos. ¿Sí? Son puntitos. Qué bárbaro, y con óleo. Sí. Con óleo, que es ¿no? con óleo, Claro. que claro, que tardan mucho más en secarse, pero piensen también en los metros y metros que eran. Claro. Y ahí lo verán. Bueno, en 4 Luego, minutos se va... una pregunta. Sí. Sí, trabajaban con los primarios y hacían las mezclas para lograr los colores. No, las mezclas las hacían solas. Claro, pero trabajaban a partir de los primarios. Claro. En general tampoco usaban No negro. mezclaban la paleta. Claro. Por ejemplo, ellos querían hacer verde, entonces no mezclaban en la paleta y ponían con el pincel color verde, sino que ponían amarillo, azul, y de lejos parecía verde. Porque la mezcla no se hace en la paleta, sino que la hace el ojo del espectador. Por eso se llama mezcla óptica. ¿Sí? Y por eso también Seurat, que instaura esta técnica, va a decir, bueno, yo quiero que un cuadro sea un estímulo visual. ¿Sí? Por eso él dice que con los puntitos él hacía que los ojos se estimulen. ¿Sí? Que después lo va a tomar otro movimiento también de artista. Les decía que después se corta, volvemos a entrar, ¿no? Sí, porque yo justo miré eso, está por cortar. Sí, faltan 3 minutitos, exacto. Bueno, después acá tenemos esta otra pintura que se llama Las Modelos, que lo interesante es que como un cuadro puesto en la pared hay como un guiño a la obra anterior del mismo artista, ¿sí? Ven que es una parte del cuadro. Exacto, es como el cuadro dentro del cuadro. Cuadro dentro del cuadro. Entonces, bueno, esta también está trabajada con puntillismo. Qué bárbaro. Sí. Esta también la parada, ¿sí? Que se nota más. Sí, pero otra vez, fíjense la figura central de este músico, bien cerrada. O sea, nosotros si tenemos dudas de si una forma es abierta o cerrada, pensemos si la recortáramos con una tijera. ¿Perdería alguna parte? No. Ahí nos damos cuenta que es cerrada. ¿Sí? Si yo quiero cortar acá, me llevarían presa porque cortaría patrimonio de la humanidad, pero además me daría cuenta que es una figura cerrada. Ven, por ejemplo, esta figura. Esta, por más que esté de color clarito, también la podría recortar.
Sí, Y totalmente. fíjese que esto es, bueno, aparentemente es como un recital y está la gente acá abajo charlando, pero las figuras están estáticas, ¿sí? No hay Sí. movimiento, está todo ahí medio tieso y es Sí. el problema con la técnica, de alguna forma. La técnica endurece y esto que decíamos lo vemos hecho. Bueno, volvemos a entrar porque queda un minuto, ¿sí? Bueno, Bueno, entonces vuelven a vale. entrar por el mismo link. Bueno, Bueno. Bueno, Nos vemos. nos vemos. hasta luego.